Desde que tengo memoria, mi mamá siempre ha sido de esas personas que encuentran la manera. Cuando era niño, hacía malabares con múltiples trabajos y pequeños negocios, siempre logrando salir adelante, incluso cuando el dinero escaseaba. Admiraba su resiliencia. Pero ahora, a mis 27 años, me doy cuenta de que algunas de esas maneras quizá no fueron del todo honestas. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibí una carta de una agencia de cobranza. Al principio pensé que era un error. Decía que debía $15,000 en una tarjeta de crédito que jamás había abierto. Confundido, revisé mi informe de crédito y casi me desmayé. Había múltiples cuentas que no reconocía, préstamos, facturas impagas, incluso el arrendamiento de un auto. Entré en pánico. Llamé a las agencias de crédito, pensando que tal vez me habían hackeado. Pero algo no cuadraba. Estas cuentas habían sido abiertas hace años y muchas de ellas habían recibido pagos regulares, hasta que dejaron de hacerlo. Quienquiera que hubiera hecho esto tenía acceso a mi información personal desde hacía mucho tiempo. Tuve una corazonada que no quería aceptar. Esa noche, conduje hasta la casa de mi madre. Me recibió con su cálida sonrisa de siempre, pero en cuanto mencioné la deuda, su rostro cambió. La sangre desapareció de sus mejillas y de inmediato comenzó a llorar. Sentí que el corazón se me detenía. Mamá, dime que no fuiste tú. Ni siquiera intentó negarlo. Solo necesitaba un poco de ayuda, sollozó. Iba a arreglarlo antes de que te enteraras. Quise gritar. Durante 6 años, mi propia madre había sacado préstamos, maxeado tarjetas de crédito y usado mi nombre para financiar su vida. Y ahora, yo era el que debía decenas de miles de dólares. Se me revolvió el estómago mientras intentaba justificarse. Siempre hice los pagos, cariño. Solo era hasta que me recuperara. Excepto que no los había hecho. Y ahora, las agencias de cobranza me estaban amenazando con acciones legales. Me rogó que no la denunciara. Si presentaba cargos, podría ir a la cárcel. Pero si no lo hacía, me tocaría a mí limpiar el desastre que dejó atrás, posiblemente por el resto de mi vida. Nunca imaginé que tendría que elegir entre salvarme a mí mismo o mandar a mi propia madre a prisión. Me quedé ahí, mirando a mi madre, sintiendo que todo mi mundo se había inclinado de repente. Mi propia madre, la mujer que me crió, la que siempre decía que quería lo mejor para mí, había estado arruinando mi futuro financiero en secreto. ¿Cuánto?, pregunté finalmente, con la voz apenas audible. Se sonó la nariz, evitó mi mirada y murmuró algo ininteligible. ¿Mamá, cuánto? Dudó. No lo sé exactamente, pero, quizá unos $40,000. Casi me ahogué. ¿$40,000? Sentí que iba a vomitar. Siempre había sido cuidadoso con mi dinero. Trabajé duro, ahorré cuando pude, construí mi crédito para algún día comprar una casa. Y ahora, todo eso había desaparecido, por ella. Me levanté de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. Tengo que arreglar esto. Ella tomó mi mano con desesperación en los ojos. ¿Puedes hacerlo, cariño? Solo tenemos que trabajar juntos. Tal vez podrías pedir un préstamo para pagar las deudas más graves, y yo te ayudaría a devolverlo poco a poco. Arranqué mi mano de la suya. ¿Quieres que saque otro préstamo? Mi voz se quebró. Ya te robaste mi crédito. Ni siquiera puedo conseguir un préstamo. Silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera había pensado en lo que esto significaba para mí. Me di la vuelta y salí. No confiaba en mí mismo para quedarme en esa habitación sin gritar. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, llamé a las agencias de crédito, congelé mis cuentas y presenté un informe por robo de identidad. La mujer al teléfono me dijo que tenía 2 opciones. Pagar la deuda yo mismo, lo que me tomaría años y destrozaría mis finanzas. Presentar una denuncia policial y levantar cargos, lo que significaba entregar a mi propia madre. El peso de esa decisión me aplastó. Pasé los días siguientes debatiéndome. No quería destruir la vida de mi madre. Pero entonces empecé a pensar en la mía, en cómo ella ya la había destruido. Ahora no podía alquilar un apartamento sin un aval. No podía comprar un auto. Y,
por supuesto, no podía conseguir una hipoteca. Entonces llegó el golpe final. Una demanda. Una de las empresas de préstamos había decidido llevarme a juicio. Me estaban demandando por más de $12,000, dinero que ni siquiera había visto. Ya no tenía opción. Esa noche, llamé a la policía. Denuncié a mi madre por robo de identidad. No sé qué pasará ahora, pero sí sé una cosa. Mi madre me robó el futuro. Y ahora, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. El momento en que colgué con la policía, sentí que había traicionado a mi propia sangre. Pero la verdad era que mi madre me había traicionado primero. Los siguientes días pasaron en un torbellino. Tuve que ir a la comisaría, presentar una declaración oficial y entregar copias de mi informe de crédito, las notificaciones de cobro y la demanda. El oficial que tomó mi declaración no pareció sorprendido. Al parecer, casos como este ocurren con más frecuencia de lo que jamás imaginé. Eso solo me hizo sentir peor. Me dijeron que comenzarían su investigación, y traté de prepararme para lo que vendría después. 2 semanas más tarde, sucedió. Recibí una llamada de mi tía, habían arrestado a mi madre. Me llamó desde la comisaría, susurró mi tía, con la voz temblorosa. Dijo que tú la entregaste. Tragué en seco. No tenía opción. Silencio. Luego, es tu madre, por el amor de Dios. Colgué. No podía seguir con esto. Enfrentándome a mi madre una última vez. Pasaron los días. Luego, recibí un mensaje del abogado de mi madre, quería verme. Contra mi buen juicio, acepté. Fui a la cárcel con el corazón latiendo con fuerza. Ella estaba sentada al otro lado del cristal, con el rostro demacrado y cansado. En cuanto me vio, rompió en llanto. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, sollozó. Apreté la mandíbula. Tú te lo hiciste a ti misma. Negó con la cabeza. Solo necesitaba ayuda. Me estaba ahogando, y sabía que tenías buen crédito. Siempre iba a arreglarlo, te lo juro. Pero luego las cosas se salieron de control. Respiré hondo. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Mi voz tembló. Arruinaste mi crédito, mis finanzas, mi capacidad de comprar una casa, un auto. Tengo que reconstruir mi vida desde cero. Y ahora me están demandando por algo que jamás hice. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, susurré. Y ahora tienes que vivir con eso. Me suplicó que retirara los cargos. Dijo que encontraría la manera de pagarme, que conseguiría un segundo empleo, que podríamos volver a ser una familia. Pero yo sabía la verdad. Me levanté. Espero que aprendas algo de esto, mamá. Pero no puedo salvarte. Y me marché. Las consecuencias. Mi madre fue sentenciada a 3 años de libertad condicional y tuvo que pagar restitución. Pude eliminar parte de la deuda bajo protecciones por fraude, pero no toda, todavía debía alrededor de $10,000. Corté todo contacto con mi madre. Tuve que hacerlo. No podía mantener en mi vida a alguien que había destruido la mía sin mostrar verdadero remordimiento. Me tomó años reconstruir mi crédito. Trabajé en varios empleos, ahorré cada centavo y, finalmente, después de un largo y doloroso camino, recuperé mi vida. ¿Lo más difícil? Dejar ir la idea de que mi madre alguna vez realmente se preocupó por mí. Nunca entenderé cómo una madre puede hacerle esto a su propio hijo. Pero lo que sí sé es esto, la sangre no significa lealtad. Y, a veces, lo más difícil que puedes hacer es alejarte. Han pasado 5 años desde la última vez que vi a mi madre. 5 años desde que me senté frente a ella en aquella fría y gris habitación y le dije que había terminado. 5 años desde que luché con uñas y dientes para reconstruir mi vida a partir de los escombros que dejó atrás. Y, en su mayor parte, lo logré. Trabajé más duro que nunca, tomé empleos extra y, poco a poco, arreglé mi crédito. Me tomó 3 años, pero finalmente pagué la deuda que me dejó. 1 año después, ahorré lo suficiente para el pago inicial de mi primera casa. ¿Y ahora? Ahora estoy comprometido. Mi prometido, Daniel, sabe todo sobre mi pasado.
Sabe lo de mi madre, el fraude, la traición, la demanda. Y a pesar de todo, me ama. Una vez me preguntó si algún día la perdonaría. Le dije la verdad, no lo sé. Nunca la busqué. Nunca verifiqué cómo estaba. Hasta donde sabía, ella era solo un mal capítulo en mi vida, uno que finalmente había dejado atrás. Pero la vida, como he aprendido, siempre encuentra la manera de arrastrar el pasado de vuelta a ti. La llamada ocurrió la semana pasada. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que contestara. El momento en que respondí, mi estómago se hundió. Hola, cariño. Soy yo. Era ella. Mi madre. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. No había escuchado su voz en 5 años. Sonaba diferente. ¿Más vieja? ¿Cansada? ¿Débil? ¿Qué quieres?, pregunté, con una frialdad que me sorprendió. Un suspiro tembloroso. Estoy enferma. Silencio. No respondí. No sabía cómo responder. Tomó mi silencio como permiso para seguir hablando. Tengo cáncer. Etapa 3. No tengo a nadie más, cariño. Solo, necesito a mi hija. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Esta mujer, la misma que me robó la identidad, que arruinó mi vida, que me obligó a luchar para salir del abismo en el que me lanzó, ahora me pedía que volviera. Que la perdonara. Que estuviera ahí para ella. Y, por primera vez en años, no supe qué hacer. No le respondí de inmediato. No podía. ¿Cómo se responde a algo así? No sé qué esperas que diga, murmuré finalmente. Ella sollozó. Solo, no tengo a nadie, cariño. No pido mucho. Solo verte. Solo hablar. Se me formó un nudo en la garganta. Sonaba tan distinta. No era la mujer manipuladora y hábil con las palabras que recordaba. No era la madre que solía inventar historias y excusas para conseguir lo que quería. Esta voz era más débil. Vencida. Y odiaba sentir aunque fuera un poco de lástima. Necesito tiempo, le dije, y luego colgué. Durante días, luché con la decisión. Daniel fue cauteloso. Apoyaré la decisión que tomes, me dijo. Pero solo, no dejes que vuelva a hacerte daño. ¿Hacerme daño? No estaba seguro de que pudiera. No después de todo. Así que, contra mi mejor juicio, decidí verla. El reencuentro. Nos encontramos en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Elegí un lugar público, no porque creyera que intentaría algo, sino porque necesitaba mantener distancia. Cuando entré, casi no la reconocí. Se veía vieja. No solo en el sentido de los años que habían pasado, sino en la forma en que la vida desgasta a las personas. Su cabello, que solía estar perfectamente teñido, ahora tenía mechones grises. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y cansado. Sus manos temblaban cuando alcanzó su taza de café. Y cuando me vio, sonrió como si no hubiera arruinado mi vida. Te ves hermoso, dijo en voz baja. Me senté, pero no respondí. No sabía qué decir. Ella soltó un suspiro tembloroso. Sé que no merezco esto. Sé que no te merezco. Permanecí en silencio. Trató de tomar mi mano, pero la aparté. Algo en su mirada se apagó, pero asintió como si lo entendiera. Solo quería decir que lo siento. Casi me reí. ¿Ahora lo sientes? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo digo en serio, cariño. Estaba perdida. Desesperada. Creí que podría arreglarlo antes de que lo descubrieras, y cuando ya no pude, me dio demasiada vergüenza enfrentarte. Apreté la mandíbula. No te dio vergüenza, mamá. Te dio miedo que te atraparan. Su rostro se desmoronó. Merezco eso. Me quedé allí, mirando a la mujer que destruyó por completo mi confianza en la familia. Y aún así, seguía siendo mi madre. Pasé años deseando que dijera lo siento.
Años preguntándome si alguna vez reconocería lo que había hecho. Y ahora que lo hacía, no me sentía mejor. Solo me sentía, cansado, Entonces, dejó caer la bomba. La verdadera razón por la que llamó. No me queda mucho tiempo, susurró. Los médicos dicen que tal vez un año, si tengo suerte. Tragué en seco. Solo, quiero pasar el tiempo que me queda arreglando las cosas. Su labio tembló. Tal vez no pueda reparar lo que te hice. Pero quizá pueda intentar ser tu madre ahora. La miré fijamente. Y entonces, con una frialdad que nunca creí posible en mí, dije. No te corresponde decidir eso. Parpadeó, sorprendida. Durante años, no fuiste mi madre, continué. Fuiste una ladrona. Una mentirosa. Me dejaste luchar, sufrir y limpiar tu desastre mientras tú desaparecías. No te importó ser mi madre entonces. Así que no finjas que te importa ahora solo porque estás muriendo. Su labio inferior tembló. ¿Yo? No te odio, admití. Pero tampoco te perdono. Me puse de pie. Y no te debo nada. Ella empezó a llorar, pero no me quedé para verlo. Salí de aquel restaurante sintiéndome más ligero, que en años. Porque, por primera vez en mi vida, era libre. Pensé que ese era el final. Pensé que me había alejado para siempre. Pero la vida no siempre te deja cerrar un capítulo tan fácilmente. Unas semanas después de aquel encuentro en el restaurante, recibí una carta por correo. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en la parte delantera con una caligrafía temblorosa. Antes incluso de abrirla, supe que era de ella. Durante días, la ignoré. La dejé sobre la encimera de la cocina, sin tocarla. Pero, al final, la curiosidad, o tal vez la culpa, se impuso. Dentro había una carta, escrita con una letra desordenada y desigual. Mi querido, cariño. Sé que no me debes nada, pero si estás leyendo esto, supongo que alguna parte de ti todavía se preocupa. No espero que me perdones. Solo quería explicarte. Me diagnosticaron demasiado tarde. Para cuando lo descubrieron, el cáncer ya se había extendido. Los médicos dicen que es cuestión de meses. Tal vez semanas. No merezco tu compasión y no te la voy a pedir. Pero necesito que sepas algo. La razón por la que usé tu nombre, tu crédito, tu futuro, no fue solo por mí. Fue por tu padre. Me quedé helado. ¿Mi padre? ¿El hombre que nos abandonó cuando yo tenía 5 años? El corazón me latía con fuerza mientras seguía leyendo. Él volvió. No para verte. No porque le importaras. Sino porque necesitaba dinero. Y yo, estúpida, desesperada, rota, se lo di. Pensé que si lo ayudaba, se quedaría. Tal vez sería el padre que nunca tuviste. Tal vez sería el esposo que perdí. Gasté todo lo que tenía. Y cuando eso no fue suficiente, recurrí a ti. Porque sabía que eras responsable. Sabía que habías hecho todo bien. Y yo, egoísta, insensata, tomé lo que necesitaba, creyendo que podría arreglarlo antes de que lo descubrieras. Pero él se fue de todos modos. Y yo me quedé sin nada. Sentí que iba a vomitar. No te cuento esto para justificarme. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesitaba que supieras la verdad. Él me lo quitó todo. Y luego yo te lo quité a ti. Y por eso, lo siento tanto. La carta terminaba con una última línea, garabateada en la parte inferior de la página. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Pero si no, lo entenderé. La decisión final. Me quedé sentado, con esa carta durante mucho tiempo. Durante años, había pintado a mi madre como la villana de mi historia. Y lo era. Pero también era una víctima. Pasó su vida persiguiendo a un hombre que nunca la amó, sacrificándolo todo por alguien que solo sabía tomar. Y, al final, yo fui solo otra víctima más. No sé qué es peor, odiarla por lo que me hizo, o sentir lástima por las razones que la llevaron a hacerlo. Esa noche, Daniel me encontró sentado, en la mesa, con la carta aún en las manos.
No dijo nada, solo me abrazó y me dejó llorar. Y entonces, por primera vez desde que mi madre me llamó, me hice la pregunta. ¿Quiero volver a verla? Porque si espero demasiado, tal vez ya no tenga elección. No dormí esa noche. Durante horas, me quedé sentado, en la mesa de la cocina, leyendo y releyendo su carta. Cada frase se sentía como un peso sobre mí. La ira, la traición, el dolor, todo seguía ahí. Pero también había algo más. Una tristeza extraña, punzante. Daniel se sentó a mi lado, su mano cálida sobre la mía. No tienes que decidirlo esta noche, dijo en voz baja. Pero yo ya sabía la respuesta. Viéndola por última vez. 2 días después, estaba parado, frente al hospicio. La habían trasladado allí después de que su salud empeorara, y cuando entré, el olor a antiséptico y flores marchitas me revolvió el estómago. Casi me di la vuelta. Casi. Una enfermera me condujo hasta su habitación. Está débil, pero ha preguntado por ti, me dijo con suavidad. No estaba seguro, de cómo sentirme al respecto. Cuando entré, apenas la reconocí. Estaba frágil. Demasiado delgada, pálida, hundida en la cama del hospital. La mujer que alguna vez había ocupado tanto espacio en mi vida ahora parecía diminuta. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando me vio, sonrió. ¿Viniste? Su voz era apenas un susurro. Tragué en seco. Sí. Aquí estoy. Señaló débilmente la silla junto a su cama. Dudé, pero al final me senté. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella dijo, nunca pensé que me perdonarías. Exhalé un suspiro. No sé si lo hago. Asintió, como si lo esperara. Está bien. Solo, me alegra que estés aquí. El silencio se alargó entre nosotros. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas, tanta ira, tanto dolor. Pero nada de eso cambiaría lo que ya había sucedido. Así que, en su lugar, hice la única pregunta que me había atormentado desde que leí su carta. ¿Alguna vez me amaste, mamá? Mi voz salió áspera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Más que a nada, susurró. Solo, no supe cómo demostrarlo de la manera correcta. Tal vez era la verdad. O tal vez solo era lo último que quería que creyera antes de irse. De cualquier forma, tomé su mano. Y la dejé creer que eso era suficiente. La despedida final. Falleció una semana después. No estuve allí cuando sucedió, ya había dicho todo lo que necesitaba decir aquel día en el hospicio. No fui al funeral. No lo necesitaba. Pero ya no la odiaba. No creo que jamás la haya perdonado del todo. Pero la dejé ir. Y, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre.